Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. Y para hoy continuamos con la doctrina de la santificación y sería el punto número 4. La santificación, camino a la perfección. Bien, para hoy quiero comenzar con primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, verso 24. Es un verso que ya hemos visto, que ya hemos leído. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué hermoso verso. Amados hermanos, cuando hablamos de la santificación, cuando hablamos de esa vida consagrada, esa vida apartada, a satisfacer la voluntad de Dios, satisfacer la justicia de Dios, es de suma importancia entender que la santificación en la vida del creyente es la evidencia de una verdadera experiencia de salvación. Aunque la gracia de salvación es una obra perfecta de principio a fin dentro del propósito de Dios, hay que entender, amados hermanos, que hay un proceso como plan divino que sujeta al creyente y que guía al creyente y que somete al creyente y que prepara al creyente y que impulsa al creyente y que encamina al creyente hacia el fin de la fe. Y esto no es otra cosa, amados hermanos, que esa gloria de la redención del cuerpo, la perfección, la madurez plena en cuanto al conocimiento de Cristo y la gloria de la obra de Cristo Jesús, el cumplimiento de todas las implicaciones de lo que Cristo Jesús alcanzó en la cruz del Calvario, a través de esa crucifixión, a través de su muerte y por supuesto de su resurrección. Una obra, amados hermanos, que bendice a los pecadores con salvación y vida eterna. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchas religiones, muchos pensamientos, muchos criterios personales con relación al cielo, con relación a la salvación, con relación a la eternidad. Mas sin embargo, la Escritura es clara. No es cuestión de religión, no es cuestión de obras, no es cuestión de acciones. Es un camino y ese camino es Cristo Jesús. Muchas personas consideran que pueden vivir una vida agradable delante de Dios viviendo a su manera, haciéndolo dentro de su criterio personal, dentro de su razonamiento personal. Y está bien, cada persona es libre de pensar como desea, cada persona es libre de hacer con su vida como lo desea. Pero con relación a esa realidad de la vida eterna, con relación a la realidad del cielo y con relación
al juicio que Dios va a traer sobre la humanidad. Esa realidad no puede ser evadida, esa realidad estará ahí presente. Es algo que, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, se cumplirá. Y esa gloria de la vida eterna, del reino de los cielos, para alcanzar esa gloria, solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la razón, el porqué del Evangelio, del por qué predicamos el Evangelio. Sencillamente porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay ningún otro medio, amados hermanos, para que una persona pueda acercarse a Dios. Leemos también ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 5 y del verso 8 al 9, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dentro del plan de redención, amados hermanos, la fe es el todo en la vida de una persona que verdaderamente ha sido salva. Esa fe le guarda y esa fe le encamina hacia el cumplimiento pleno del por qué se le otorgó o del por qué se le fue dada esa fe invaluable. Nosotros los creyentes, recordemos que lo hemos dicho varias veces, nosotros los creyentes hemos sido salvos de la condena del pecado. Estamos siendo salvos del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Así que anhelamos la restauración, la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el fin, ese es el top, la meta de todo creyente, cuando verdaderamente estos cuerpos sean mudados, sean transformados. Como dice la palabra, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, que nuestras almas van a ser sacadas, rescatadas, apartadas de este cuerpo pecaminoso, y serán puestas en esos cuerpos glorificados, unos cuerpos que ya no tienen nada que ver con el pecado, amados hermanos. Por eso dice ahí en la primera carta a los tesalonicenses, verso que acabamos de leer, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, no solamente Él nos llama, sino que también lo hará. Es el plan, es el propósito, es la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo fue allí consumado, hecho en lo que Jesús hizo por nosotros. Viene el tiempo, amados hermanos, el tiempo final, el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo regresará y concluirá, terminará esa obra perfecta en cada uno de los que han sido salvos, de los que han sido llamados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este caminar, amados hermanos, que es la plenitud de la salvación, es vivir en Cristo Jesús, estar en Cristo Jesús.
Muchas personas caminan con Cristo, muchas personas simpatizan con Cristo, pero no están en Cristo Jesús. Y amados hermanos, la santificación comienza cuando la mentalidad del creyente es renovada y consciente de su nueva identidad en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y lo repito, amados hermanos, la santificación de un creyente comienza cuando la mentalidad del creyente es renovada y consciente de su nueva identidad en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que no puede haber una verdadera santificación si no se entiende profundamente el significado de estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20 al 21. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Qué tremendas palabras. Unas palabras muy profundas, amados hermanos, palabras para que podamos nosotros meditar y podamos nosotros mirarnos al espejo, como si estas palabras fueran un espejo y podamos decir nosotros, verdaderamente estoy juntamente crucificado con Cristo. Verdaderamente Cristo vive en mí. Tremendo, amados hermanos. Es de suma importancia, amados hermanos, que entendamos que tenemos que renovar nuestro entendimiento y tenemos que tener una conciencia clara de que ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. En Él está nuestra identidad y nosotros tenemos que dar a conocer la gloria de Cristo. Cristo quiere darse a conocer al vecino, a la vecina, al amigo, al familiar, etc. Quiere darse a conocer. ¿Y cómo se da a conocer? A través de nuestro testimonio, a través de lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. A veces queremos compartirle de Cristo a las personas, pero el mejor mensaje de Cristo Jesús, el mejor evangelio es ese evangelio que nosotros compartimos a través de nuestro testimonio. Qué tremendo, amados hermanos. Así que esta declaración del apóstol Pablo abre completamente un panorama de lo que implica verdaderamente la santificación del creyente dentro del plan de redención. Nosotros, amados hermanos, fuimos salvos con un propósito. Y parte de ese propósito es que nosotros podamos degustar de esa vida en santificación. Parte de ese propósito es que nosotros podamos dar a conocer la gloria del evangelio a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro testimonio. Qué tremendo, amados hermanos. Y podríamos así para ir concluyendo y terminando este punto, que la verdad es bien cortico, pero que nos habla acerca de ese camino de perfección. Ese camino de perfección, amados hermanos, es Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos la santificación, cuando observamos la santificación, tenemos que observarla como un camino.
y ese camino es Cristo Jesús. No puede haber esa vida en santificación si Cristo no vive en mí. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué tremendo, amados hermanos. Nuestra santificación es un camino de perfección. Y este camino de perfección, amados hermanos, podemos contemplarlo a través de lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación para nosotros? ¿Qué es esa salvación preciosa? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo define usted, amado hermano? Usted que me está escuchando en esta hermosa mañana, hermosa tarde para unos o noche para otros, dependiendo de donde nos estén escuchando. Pero ¿cómo definimos esa obra de salvación? Muchas personas les he preguntado, personas que han llevado o llevan varios años dentro del cristianismo, personas que ya toman una Biblia, ya se paran en un púlpito y comparten la palabra. Y les he preguntado, ¿cómo defines la salvación? ¿Cómo observa, cómo mira de acuerdo a la Escritura? ¿Cómo observa? ¿Me puedes dar una definición de la salvación? ¿Cómo lo ves? Y muchas de estas personas no me han podido dar una definición clara de lo que es la salvación, o una definición de acuerdo que esté en coherencia o concordancia con la palabra del Señor. La salvación, amados hermanos, es sin ninguna duda el camino de gracia que conduce a la vida eterna. Es un camino de salvación, es un camino de justicia, de redención, es un camino de sacrificio, de santidad, es un camino de perdón. Pero sobre todo, amados hermanos, la salvación es un camino de amor. La salvación es un camino de fe. Y la fe es como la luz que nos permite caminar con claridad y lucidez en medio de un mundo de oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La fe, amados hermanos, nos planta seguros y confiados. La fe es pura y bendita esperanza de la vida eterna. La fe es adoración pura para el Dios invisible, el Dios eterno, el Dios soberano. La fe no es de razón lógica, sino de lógica divina. La fe, amados hermanos, es evidencia y respuesta a lo inalcanzable e inexplicable por el pensamiento y la razón del ser humano. La fe es un gemir del alma sedienta, de un alma hambrienta de la justicia y la gracia del Dios Todopoderoso. La fe, amados hermanos, es respuesta gloriosa al llamado de la gracia salvadora. La fe es el estandarte del conocimiento de Cristo y la esperanza de la salvación. Así que la salvación es una realidad en la vida de un pecador que ha sido bendecido con la gracia y el amor de Dios. Así es, amados hermanos,
La salvación es una realidad en la vida de un pecador que ha sido bendecido por la gracia y el amor de Dios y que ha sido bendecido con su gloriosa elección. La salvación es misericordia de Dios, es justicia de Dios, es santidad de Dios y es una bendita eternidad en Cristo, mi Salvador, nuestro Salvador y tu Salvador. Para aquellas personas que posiblemente no hayan entendido la razón del porqué de la salvación, o que posiblemente están ahí tanteando el agua, tanteando ahí y no han tomado esa decisión de levantar su rostro al cielo, de levantar su mirada al cielo y anhelar la misericordia de Dios, al fin de que Dios pueda otorgarle, darle esa salvación. Así que la salvación, amados hermanos, es una bendita eternidad en Cristo Jesús. La eternidad nos espera, somos mortales, en cualquier momento nos llega el tiempo, partimos de este mundo y la pregunta es ¿para dónde partimos? Muchas personas creen en el aniquilamiento. No hay infierno, no hay cielo, no hay nada, simplemente ya el ser humano muere y todo queda ahí. Pero hay un cielo, hay también un juicio, así que nosotros necesitamos de esa gloria eterna. Yo personalmente anhelo vivir esa eternidad, pero ese camino de perfección es Cristo Jesús. Cristo es el único camino que nos lleva a esa gloria eterna, amados hermanos. Por eso necesitas de Cristo Jesús en tu vida. No una religión, muchas religiones. Y ahorita ese espíritu de religiosidad se ha metido en muchos templos, en donde a las personas se les ha olvidado el señorío de Cristo y han contemplado servirle a otro señor. Puede ser el pastor, puede ser el líder, puede ser la misma institución, puede ser la misma denominación. Personas que son más fervientes a las denominaciones, pero no al señorío de Cristo. Así que, amados hermanos, la vida en Cristo Jesús no es una religión. La vida en Cristo Jesús es una bendita eternidad. La salvación, amados hermanos, es comunión por y en el Espíritu de Dios, para gloria de Dios el Padre y su Hijo, el Señor de todo y de todos. Qué tremendo, amados hermanos. La salvación, sin ninguna duda, es el camino de gracia que conduce a la vida eterna. Y quiero terminar, amados hermanos, con esta enseñanza, diciéndole que no pase por alto la gloria del Evangelio, no pase por alto lo que verdaderamente somos nosotros en Cristo Jesús. No pase por alto las demandas del Evangelio, que no pase por alto el propósito de esa salvación, que no pase por alto el plan, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús hay salvación y hay también perdón de pecados, amados hermanos. Así que los dejo para que meditemos en estas palabras del apóstol Pablo, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otra persona. Compártala ahí en sus redes sociales. Compártala con un amigo, con una amiga, con un vecino, a fin de que puedan ser también bendecidos. Que Dios los bendiga.